Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Genaro, obispo y mártir. Genaro nació en Nápoles, Italia, en la segunda mitad del siglo III. Fue elegido obispo de Benevento. Era amado por cristianos y respetado por los paganos. Fue arrestado cuando iba a la cárcel para visitar al diácono Socio, guía de la comunidad de Miceno. El diácono Prócolo y sus amigos Étiques y Acucio, al protestar por el hecho, fueron encarcelados y condenados a morir atacados por osos. Al darse cuenta de la popularidad de Genaro, las autoridades evitaron todo espectáculo, mandando que sea decapitado él y sus compañeros. Era el 19 de septiembre del año 305. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociendo nuestros pecados y sobre todo pidiendo también la protección de San Miguel Arcángel en este mes que le dedicamos. Y principalmente para que podamos desde la palabra de Dios, la Biblia, entender, saber y conocer lo que Dios nos pide. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias. Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él se puso a llorar a sus pies
y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenía con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los 2 amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le han sido perdonados, porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿se dan cuenta aquí cómo Jesús está juzgando las acciones de quién? De la persona, de las personas, es decir, de esta mujer. Pero Pacueteo, esta es la verdadera enseñanza, queridos amigos. Y Puculenta lleva con Evangelio, pero te va ubicando y en la narración nosotros vamos entendiendo. En síntesis, primero, Jesús que le dice: tus pecados te son perdonados. El poder sanador, el poder de restauración de Dios para con el hombre. Tus pecados te son perdonados. Pero bebé ya se llama enseguida estos invitados, estos fariseos, etcétera, en duda, pero más biocoa. Los pecados solamente Dios puede perdonar, ¿verdad? Entonces con eso está diciendo también que Jesús es Dios, se está presentando, hombre Dios. Pero mirando la actitud de esta persona, y es bien claro, y por eso termina el Evangelio diciendo: pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, tu fe te ha salvado? Fe significa adhesión. Adhesión significa agüerovía lleva peñan de yaramombe uache. A peñan de yaramombe uache y hace como evangelio, buena noticia. Entonces se con aye poyay se lleva ye tu se anda poir ver. Me adhiero, adhesión, adherirse. Estoy, Señor, conforme con lo que tú me estás enseñando. ¿Cuáles son tus mandamientos, tus leyes? Y por lo tanto yo ahora me aferro a esas leyes y a tu evangelio. Y por eso entonces presenta antes a la mujer. Primero este Simón que le invita, que va a su casa, que entra, que está con él. Y después esta mujer que es pecadora, que viene y que se acerca también, que era vecina, se enteró, escuchó, jaúa lleva. Peñan de Yara en Ondepe. Y Jesús le hace toda una narración también aquí a Simón y le dice: mirá, que había un prestamista que le dio tanto, etcétera. A los 2 les perdonó, 10 millones. Al otro le perdonó un 100.000 guaníes. ¿Quién le va a amar más? O me haga de 10 millones, ¿verdad? Marcia Ponama y me perdonó, me dejó. Al otro un 100.000, sí, también, te agradezco, 100.000 y entonces no te tengo que devolver, pero ¿quién le va a amar más? Dice: oye, perdonar esta vez. ¿Por qué? Y justamente porque fue perdonado por los muchos pecados, le dice esta mujer. Esta mujer, sí, sabemos quién es, porque él comienza a criticarle a Jesús, y él dice luego, cuando le estaba ungiendo, etcétera, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre, o sea, aquí ya le está tirando todo el veneno a Jesús, fuera profeta, sabría quién es esa mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora, una pecadora. Enseguida me voy allá. Oye,
toma ese hilo, hoy toma ese hilo. Pero sin embargo el Señor, como dijimos al comienzo, Jesús juzga las acciones de esta mujer, las acciones, es decir, Oco Cuñacó, Ayepo Yapó, y después le va comparando incluso. ¿Qué es lo que esta mujer fue haciendo que vos, sin embargo, no fuiste capaz de hacer? Pero ¿por qué esta mujer verdaderamente es perdonada entonces? No es simplemente porque yo le perdono, porque yo quiero, porque yo aponache, porque pega que amor, me tenía cuña ponar, entonces eso, ay, ne por ahí te veo, de mi cuña, entonces lito te va, y libera pama a perdonama, la iba ahí en el cohebe. No, sino que le dice justamente, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es decir, tu compromiso, esto que vos me estás mostrando, tus acciones. Entonces Jesús lo que está mirando son las acciones de esta mujer, lo que está haciendo. Entonces, queridos hermanos, eso tenemos que aplicar en nuestra vida. Yo puedo ser un mondajá, un popindá, no sé, cualquier cosa en la sociedad hoy, pero si hoy estoy escuchando esta palabra del Señor y digo, el Señor es misericordioso y me va a perdonar. Pero atención, por tus acciones. Es decir, no es solamente aquí decir, Señor, perdóname, ay, Jesús mío, se perdona malito jamás. Y seguir igualito, mondajá y corrupto, lo que sea. No, tranquilo, igualito. ¿Se acuerdan del fariseo, verdad? Y de aquel pecador. El otro que es, vanagloriaba luego. Y el otro que ni era capaz de levantar los ojos y pedía perdón. Tu fe te ha salvado. Queridos amigos, pidamos esa gracia también para cada uno de nosotros, para todos, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra iglesia, para que sirva con humildad y responda con generosidad a las necesidades de la gente. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que vayan construyendo una cultura de escucha y de encuentro, para valorar la vida de cada persona. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que actuemos confiados en la recompensa del mismo Dios, por nuestro esfuerzo y amor a los demás. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros
bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Caray, guasoete, maracatú, neñan de yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, eterei, de tupa, opa, mayrara, jaba, gomombe, unde tuishaja, opa, rupi, reyerero puraje, togüero joru, penderera, pero guajeva. Opa, rupi, reyerero puraje. Opa, rupi, reyerero puraje. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo